El gobierno de Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, 1825-1829. Para 1824, México ya tenía territorio, cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados, población, cerca de 6 millones de habitantes aproximadamente, y ya contaba con una constitución recién promulgada. Es decir, en 1824, México ya tenía los 3 elementos indispensables para convertirse en nación: territorio, población y constitución. Lo que seguía era elegir a su primer presidente. Hubo dos candidatos. Los centralistas propusieron al general Nicolás Bravo, mientras que los federalistas apoyaron al general Guadalupe Victoria, cuyo verdadero nombre era José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Se ha escrito que este personaje cambió su nombre por el de Guadalupe Victoria en 1812, cuando se unió al ejército insurgente de José María Morelos. Este nombre aludía, por un lado, a la deseada victoria de la causa independentista, y por otro, a la Virgen de Guadalupe, a la que siempre se encomendaba. Debemos decir que en las primeras elecciones de 1824 de nuestro país, solo podían votar 38 personas, 2 por cada estado, eran 19 estados. El resultado de esta primera elección presidencial fue de 30 votos para el general Guadalupe Victoria y 8 votos para don Nicolás Bravo. Por lo tanto, Guadalupe Victoria se convierte en el primer presidente de México y don Nicolás Bravo en el vicepresidente. El periodo constitucional abarcaba desde el 1 de abril de 1825 y hasta el 31 de marzo de 1829, es decir, 4 años. Durante este periodo, nuestro país tuvo que enfrentar muy diversos problemas políticos y económicos, como se describen a continuación. El gobierno mexicano pudo lograr de Inglaterra 2 préstamos con un valor de 32 millones de pesos, cuyos intereses empezaron a correr antes de recibir el dinero, y este dinero fue ocupado principalmente para comprar armamento, buques viejos y malos, y vestimenta para el ejército. Digamos que este es el origen del endeudamiento económico de nuestro país desde el primer gobierno independiente. También, el 16 de septiembre de 1825, se festejó por primera vez el aniversario del inicio de la independencia. Por tal motivo, el presidente Victoria hizo efectiva la libertad de los esclavos que Hidalgo había decretado desde 1811. Una de las cuestiones que enfrentó el gobierno de Victoria, donde hubo que poner mano dura, fue el intento de restaurar la monarquía española en México. Sucedía que algunos españoles veían con disgusto que México se hubiera independizado. Entre los descontentos estaban los frailes Joaquín Arenas y Francisco Martínez, quienes empezaron a conspirar contra el gobierno, invitando a militares mexicanos y españoles para que se rebelaran. Pero el gobierno descubrió dicha conspiración y ordenó la aprehensión y el fusilamiento de los implicados. Y no solo eso, se ordenó la expulsión de todos aquellos españoles que estuvieran en contra de la independencia, esto en diciembre de 1827. Pero al expulsar a los españoles, y que eran los pocos que tenían riqueza, se produjo en nuestro país la primera gran depresión económica.
Otro punto importante durante el gobierno de Guadalupe Victoria fue que cuando México se independizó de España, otras naciones hispanoamericanas hicieron lo mismo. Entonces, algunas potencias europeas, entre las que estaba Austria, Rusia y Prusia, querían sacar alguna ventaja y decidieron formar la famosa Santa Alianza, cuyo principal objetivo era ayudar a España para que recuperara sus dominios en América. Por lo tanto, en México y en toda la América recién independizada, había el temor de que Fernando VII, el rey de España, recuperase el poder de dichos territorios. Entonces, por iniciativa de Simón Bolívar, se reunió en Panamá la famosa Asamblea Americana, a la que asistieron representantes de nuestro país, de Centroamérica, de Colombia y de Perú, con el objetivo de formar una alianza defensiva y ofensiva contra posibles agresiones extranjeras que amenazaban la independencia y la integridad de los países de América Latina. Pero lo que realmente determinó que España y la Santa Alianza no se lanzaran a la reconquista de América fue que tanto Inglaterra como los Estados Unidos no estaban dispuestos a permitirlo. Es por eso que estos dos países, Inglaterra y Estados Unidos, fueron los primeros que reconocieron la independencia de México. Inglaterra tenía mucho interés en abrir mercados comerciales en toda América y así preparar la penetración económica para vender los excedentes de su gran producción textil, mientras que nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos, tenían grandes ambiciones territoriales en toda América Latina, disfrazando su política expansionista en dos documentos. Uno, la doctrina Monroe, llamada así en honor al quinto presidente norteamericano James Monroe, quien en 1823 establecía que Estados Unidos no permitiría a ninguna potencia europea la colonización de los países americanos, porque América es para los americanos, aunque en realidad lo que querían decir era América es para los norteamericanos. Y el otro documento con el que Estados Unidos ha justificado su política expansionista es el famoso Destino Manifiesto. Este tiene su origen en un escrito del periodista norteamericano John Sullivan, quien en 1839 escribió un artículo donde justificaba la expansión territorial de los Estados Unidos. Sullivan decía en este artículo que los Estados Unidos eran un pueblo elegido por Dios y destinado a expandirse a lo largo de toda América. Y continuaba diciendo que la expansión no era una opción para los norteamericanos, sino un destino al cual no podían renunciar ni evitar porque estarían rechazando la voluntad de Dios. Además, aseguraba que los Estados Unidos tenían como misión extender la libertad, la democracia, la justicia y ayudar a las razas inferiores por mandato divino, una especie de Superman. Estos dos documentos, la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, que quizá para algunos de nosotros los escuchemos como una broma o como una exageración, los norteamericanos los creen fielmente y los siguen al pie de la letra, tanto en la economía, en la política, en los deportes, en las competencias olímpicas, en las guerras, en las invasiones territoriales, en su política expansionista, como se puede observar en este mapa, que se explica en otro video llamado La invasión de Estados Unidos en México. Y así, con estos problemas económicos, políticos, sociales, ambiciones y amenazas territoriales, inició nuestro país
su vida independiente.